Bueno, dándole continuidad a este seminario, luego de la apertura, vamos a comenzar con el primer panel, que vamos a escuchar la exposición de Diego Fernando Lenis Trujillo, que es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Administración de Empresas, especialista en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías. Desde hace 15 años consultor y asesor de empresas nacionales y extranjeras en el área del derecho corporativo y en materia de propiedad intelectual. Desde entonces ejerce la docencia universitaria en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad del Valle y en la Escuela de Negocios Española, ACAD Business School, en las cuales es titular de programas de pregrado, posgrados, másteres y formación y realización de investigaciones en materia de propiedad industrial y tecnología y nuevas tecnologías. Diego abordará los desafíos, tal vez oportunidades, creo, no sé, que surgen en relación a los derechos de propiedad intelectual, especialmente las marcas dentro del metaverso, y cómo los distintos actores y sectores interesados deben adaptarse a este nuevo entorno digital. Diego, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a las doctoras Valentina, a la doctora Sol y al doctor Guillermo. Muchísimas gracias por la acogida. También en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es la universidad de origen de la cual yo vengo en Colombia, un saludo muy especial de parte de nuestro señor rector, el padre Raúl Jordán Balanta, y de nuestra decana, la doctora Diana Patricia Loaiza. Muy agradecidos pues con poder estar acá. Es un tema que yo aprovecho cuando escuchaba las palabras de la doctora Valentina. Me parece muy trascendental bajo el entendido que si bien vamos a abordar temas legales, hay unos componentes sociales y políticos que están inmersos dentro de esta protección de los activos intangibles en los mundos virtuales. Es también cierto que los mundos virtuales hace 2 años tenían una mirada diferente y el vértigo de los avances tecnológicos han hecho que hayan menguado un poco dentro de lo que significa aquella disputa que se tiene hoy en día con la propiedad desde el carácter de de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del ejercicio de aquel proyecto que nosotros desarrollamos hace cerca de 2 años, a nosotros se nos propuso la protección jurídica de un proyecto de ciudad enfocado en los mundos virtuales, es decir, no solamente en lo que de manera tangible un ciudadano puede llegar a experimentar, sino también en los mundos virtuales, más conocidos como los metaversos, que a veces las personas lo asocian como si fuera el metaverso, y resulta que son varios los metaversos que se pueden llegar a encontrar. Entonces, bajo ese entendido, lo que voy a realizar es una explicación de un concepto de marco jurídico colombiano para poder entender en dónde vamos a encasillar esa protección de ese activo intangible y cómo dentro de las posibilidades sociales, políticas y económicas, las ciudades también pueden llegar no solamente a gozar de mayor conocimiento por parte de personas que de pronto no se encuentren residiendo en ese espacio físico, sino también desde el concepto jurídico cómo se puede llegar a proteger. Nosotros, digamos que tenemos 3 núcleos fundamentales de base dentro de la protección jurídica que podemos tener como un piso legal en Colombia. El primero es un artículo de base constitucional, que es la Constitución Política de Colombia en su artículo 61, donde nos habla a grosso modo de lo que es la propiedad intelectual, de cómo esa propiedad intelectual el Estado la garantiza, la protege para aquellas personas naturales o jurídicas que estén inmersas dentro de él. Por otro lado, viene un concepto muy interesante que nosotros tenemos en 4 países latinoamericanos y obviamente pienso que estar aquí en Flaxo es muy interesante desde el concepto latinoamericano porque nosotros trabajamos con decisiones andinas. Entiéndase en la integralidad que ahorita hablaba la doctora Valentina, que nosotros manejamos 2 componentes, la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial la trabajamos con la decisión andina 486 del año 2000 y esa se tramita ante un organismo estatal que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí trabajamos marcas, nombres, enseñas, patentes, denominaciones de origen y demás.
Y por el otro lado, nosotros lo que encontramos es el tema de los derechos de autor. De hecho, estamos desarrollando un proyecto también aquí en la Argentina con la Universidad Católica de La Plata, con Mauro Leturia, con Facundo, que me acompaña el día de hoy, donde estamos desarrollando un tema de derechos de autor. Entonces, esa teoría que planteaba ahorita la doctora Valentina de cómo nos podemos mover en ambos frentes, pues digamos que es interesante, y la Constitución Política en su artículo 61 nos lo permite. La decisión andina que regula como tal el tema de derechos de autor es la 351 del año 1993. Nos cobija a países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces digamos que ese es el piso jurídico dentro del cual nos enmarcamos, pero para el caso puntual de esta investigación lo hicimos en el marco de la decisión andina 486 del 2000, especialmente porque estamos hablando de un tema de signos distintivos encasillado dentro del concepto de marca, que es, digamos, el signo distintivo que más vamos a encontrar en el mercado. Frente a ello, digamos que la teoría que tenemos a nivel universal es que las marcas son signos distintivos que permiten identificar bienes o servicios. En el mercado solo encontramos bienes y servicios, y dentro de ese concepto de bienes y servicios que encontramos, digamos que el ejercicio de quienes estamos participando del mundo profesional es saber en dónde vamos a proteger esos intereses que tiene nuestro cliente. A veces un interés mixto, porque a veces protegemos bienes y servicios, y en otros casos solamente dependiendo del core del negocio que tenga nuestro cliente lo hacemos con bienes o servicios. En este caso estamos hablando de proyectos de ciudad, donde sí o sí debe estar inmerso el concepto de la articulación mixta entre la protección jurídica vía derecho marcario de bienes, pero también de servicios. Nos vamos a dar cuenta que una administración municipal no solamente debe garantizar la prestación de unos servicios, en muchos casos básicos y necesarios y fundamentales, sino también de una serie de bienes. Entonces vamos a tratar de evidenciar cómo se protegieron. Pero también viene el tema de los mundos virtuales, de los metaversos, como aquellos espacios donde confluye el entretenimiento, el desarrollo económico y dinámicas nuevas que se presentan en la sociedad. Es un error caer en el concepto de el derecho marcario como aquel que solamente protege y como el abogado que solamente cumple una función, sino que tenemos que ir un poco más allá. Yo siento que esa es una invitación que desde la maestría de Flaxo y desde lo que nosotros hacemos también en Colombia y lo que queremos hacer es poner en práctica todo esto para que un abogado no solamente se piense técnicamente la forma de hacer una solicitud de registro marcario, que técnicamente es relativamente sencillo, y que de pronto se nos vuelve un poco más complejo cuando hay una oposición o cuando hay una negación y entonces tenemos que citar normas, pero se vuelve mucho más interesantes cuando entramos en la dimensión social y política de por qué tenemos que actuar como abogados en la protección de este tipo de activos intangibles, con la sumatoria que se viene a proteger ahora en los mundos virtuales. Es decir, en aquellos mundos donde posiblemente esa articulación y la forma como nos relacionamos también cambia. Y va a cambiar porque ya no lo estamos haciendo en un plano físico, sino en un plano mucho más allá de ese plano físico, que son los mundos virtuales. Colombia ha tenido una serie de avances sobre el tema de cómo se han implementado la protección de los activos intangibles marca en el metaverso. Les he traído algunos pequeños casos de cómo se ha hecho en Colombia y de cómo también no solamente las marcas muy enfocadas dentro del derecho privado, dentro del derecho corporativo, sino también cómo otras instituciones, en este caso notarías, ya han comenzado a incursionar en todo este tema de los mundos virtuales. Lo primero que tendríamos que mostrar son 3 marcas colombianas. La primera, Ponimalta, es una bebida a base de malta, lo voy a decir con mucho respeto, espero no meterme en problemas. Nos han enseñado que es bebida de campeones, entonces desde niños a los niños les damos Ponimalta, un alimento súper dulce, súper cargado, que genera diabetes, etcétera, etcétera, pero hicieron algo muy interesante. No sé si en la Argentina funciona así, pero en Colombia nosotros celebramos 2 fechas para amor y amistad. San Valentín el 14 de febrero y amor y amistad lo celebramos en septiembre. De hecho, Día de la Madre lo celebramos en mayo y tuve la fortuna de que este domingo se estaba celebrando aquí en la Argentina el Día de la Madre. En Colombia lo celebramos en 2 fechas. Pues resulta que Ponimalta le pide a una serie de jóvenes que puedan mostrar para ellos qué es el significado del amor. Y entonces les colocan a hacer
una descripción de lo que es el amor y eso lo convierten en NFTs y comienzan a montarlo en una comunidad que ellos tienen en metaversos. Muy interesante. Of Course. Of Course es una marca que se encarga de crear prendas para niños y niñas. Y entonces muchas veces a los que hemos hecho algún tipo de compra virtual de algún artículo que nos guste, nos llega a pasar algo y es que nos genera aquel meme que dice expectativa versus realidad. Lo que yo solicité puede que no sea de la calidad que yo quería o puede que no me quede en el talle que yo deseaba y entonces me quedó más grande o me quedó más pequeño. Of Course, en su metaverso lo que ha tratado de hacer es que cuando tú das una identidad de talla, una identidad de peso, te marca como una especie de semáforo. Es decir, hacen uso de la tecnología en estos metaversos para que se pueda llevar a cabo algo muy interesante que es, si te queda apretado, te saca color rojo. Si te queda como, ese yo creo que es el dilema más grande. Si te queda como intermedio, como que sí, como que no, te lo saca en una semaforización en color amarillo, pero si te queda apto, según lo que se establece en el parámetro, te sale con color verde. Y tenemos otro que es, tenemos una gaseosa también en Colombia, no vayan a pensar que yo soy enemigo de las gaseosas, pero tenemos una gaseosa, una empresa que se llama Colombiana y Colombiana, en sus 100 años hizo una alianza con una empresa que se llama Sahoo, que es muy interesante porque combina el material reciclado, las tapas, las combina y tú puedes hacer gafas o puedes hacer también los sostenes de las gafas con material reciclable. Ellos sacaron 20 NFTs que también los colgaron para la comunidad que tienen en metaversos y comenzaron a trabajar de manera articulada con ese tema. Este es el proyecto de Of Course. Este como tal es algo que ya se comenzó a dar en la rama judicial, cosa que me parece muy interesante. El Tribunal del Magdalena, en un proceso de reclamación directa, lo que hizo fue tener una audiencia en el metaverso. Entonces, en este caso, esta es la imagen real de la magistrada que desarrolló. Se colocó obviamente unos visores y con esos visores se comenzó a generar como tal la audiencia. Esta es una imagen de cómo se desarrolló. Estaba el Ministerio Público, los demandados, fue el Tribunal del Magdalena. Es muy interesante. Ahora veníamos conversando un poco con Facundo que uno tiene que ir para adelante en las cosas y siento que en esto, pues esa magistrada fue avante y salió. Ahora, ¿qué crítica se puede hacer desde ese concepto? Antes de entrar ya propiamente al proyecto de ciudad. Y es que cuando yo estoy en un proceso vía judicial, a mí me parece muy complejo poder establecer desde un metaverso si la persona está nerviosa, si no está nerviosa, si cuando se le están haciendo preguntas está mirando para otro lado. En los mundos virtuales será muy complejo realmente llegar a determinar eso, que son elementos técnicos que sirven para también poder revisar qué es lo que se está diciendo y con qué coherencia o no se puede llegar a estar diciendo. Pienso que desde allí hay un componente, un plan de mejora para poder entender que no todos los procesos vía judicial se pueden llegar a establecer a través de esos mundos virtuales. Tenemos matrimonios en el metaverso. Una notaría en una de las 5 ciudades más importantes que tiene Colombia, como lo es Barranquilla, llegó a celebrar un matrimonio civil, hago la aclaración, por metaverso. Bien o mal, la gente dirá, no, pues se ahorraron la plata de la fiesta, y puede ser en parte cierto, hicieron obviamente, ahí se ve al notario y se ve a los dos contrayentes celebrando y está pues obviamente como esa sala de audiencia en el metaverso donde se celebra. Entonces miren que tenemos proyectos de personas jurídicas de derecho privado, tenemos el sistema judicial y tenemos un ejemplo de un componente notarial donde se está trabajando con el tema de los mundos virtuales. Y para entrar ya en lo que es como tal el proyecto que se ha desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana, comenzamos a hablar de lo que son los gemelos digitales. Y esos gemelos digitales no son otra cosa que la réplica de espacios donde se permite que las personas que están en los mundos virtuales puedan disfrutar y puedan tratar de dimensionar como si estuvieran en esos espacios físicos, pero desde un mundo digital. Ahora, aclaro algo. A nosotros, ustedes ven que allí hay 2 marcas. Esas marcas son de tipología mixta, combina elemento gráfico con elemento nominativo y esas 2 marcas que allí aparecen a color, ahorita les voy a decir cuál fue la estrategia que tuvimos dentro del proyecto para poder realmente protegerlas. ¿Por qué? Si ustedes ven, tienen alguna serie de similitud en cuanto a ciertos colores afines, especialmente el verde. La bandera de Palmira es verde, blanca
y amarillo. En el primero, que es el de Palmira Soñada, ustedes alcanzan a dimensionar que aparece esos colores sí o sí, y en el otro se hace una especie de matiz como entre un amarilloso color naranja y obviamente que prima el color verde propio de nuestra región del Valle del Cauca, donde funge y funciona muy bien el tema de la agricultura y el tema de la caña de azúcar es preponderante. Casi que se podría hablar de un monocultivo que es la caña de azúcar. Tenemos ahí cerca de 2 ingenios azucareros y cerca de la región hay otros cuantos ingenios azucareros. Entonces, tenemos estos proyectos y hay una particularidad que aquí es donde yo retomo las palabras de la doctora Valentina sobre el tema político. Y en ese tema político a nosotros en Colombia se nos ha pedido, a nosotros las mamás siempre nos dicen, mijo, no hable de fútbol, no hable de política y no hable de religión. No se vaya a meter en problemas, mijo. Y entonces uno termina haciendo lo que la mamá no le dijo que hiciera y uno termina hablando de fútbol, de política y de religión. Y pienso que en este espacio es interesante poder comentarles qué pasó allí. Nosotros en principio nos busca una persona que estaba aspirando a la alcaldía de Palmira, del municipio, ¿sí? Que es como lo que acá creo que le llaman el intendente, aspiraba a ser el intendente de Palmira. Y entonces resulta que 2 meses después va y me busca a mí otra persona fuerte que estaba en el partido de la oposición. Y entonces me dice, Diego, yo me he dado cuenta de esto, yo estoy queriendo que tú también me ayudes a proteger. Y yo le dije, mira, ambos me han buscado, uno porque trabajamos juntos y tenemos cierto margen de cercanía, y el otro me ha buscado porque soy técnico. Yo puedo tratar de proteger a ambos, no tengo ningún problema. Igual el que quede ya tiene el piso jurídico, ya tiene la protección para que pueda desarrollar. Esto es un tema que tiene que trascender realmente una inclinación de carácter político. Y realmente el producto como tal es la ciudad. O sea, aquí estamos hablando de bienes y servicios protegidos como intangibles, pero ciertamente el producto final y el servicio a ofrecer es la ciudad de Palmira. Hay más de 127 Palmiras en todo el mundo. Entonces yo también tengo que comenzar a generar diferenciación frente a este tipo de temas. ¿Qué me encuentro yo con Palmira? Bueno, me encuentro varias cosas. La primera de ellas, cuando encuentro que son 2 signos que tienen la palabra Palmira como elemento preponderante, pero que también encuentro similitudes en términos de color, tengo que tomar la decisión si solicito ese registro a color o a blanco y negro. A blanco y negro porque a futuro me va a permitir jugar con variaciones de color, pero no me encasilla en cuál lo solicité primero y en cuál tiene un derecho de propiedad industrial preferente para que después de pronto se me afecte. Normalmente nosotros los abogados de propiedad intelectual tenemos que ser muy conscientes que cuando estamos enfocados en propiedad industrial y vamos a hacer un registro de color, pues podemos trabajar, por lo menos hablo del caso Colombia, con 3 formatos internacionales de color: Pantone, RGB y CMYK. Pero también tengo que tener muy claro que cuando yo estoy en un mundo digitalizado donde se hace mucho énfasis en el marketing, es importante que cuando alguien accede a estas pantallas o a través de un computador, podamos tener presente un elemento clave, es que deberíamos de hacer la solicitud en formato digital RGB, en un formato que me permite la protección para pantallas, es decir, para publicidad y marketing de carácter digital. Cuando yo eso ya lo tengo claro, pues entonces yo ahí tendría la posibilidad de tomar la decisión de si voy o no voy con ese tipo de formatos. ¿Qué nos encontramos nosotros? Nosotros al final terminamos haciendo una solicitud de registro para cerca de 9 categorías donde involucramos protección de software, de aplicaciones virtuales descargables, hablábamos de software para elementos de infraestructura de una ciudad y nos encontramos con algo muy particular. Hacia el año 2022 nosotros estábamos hablando solamente de un componente y era que era la clasificación internacional de NISA versión número 11. Y en la versión número 11, quienes trabajamos con propiedad industrial nos damos cuenta que no se hablaba de metaversos. Entonces, allí, ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó hacer una descripción manual. Nosotros en Colombia le llamamos a hacer una apuesta o un tiro al aire, pero arriesgarnos, que es una cosa que me apasiona. Y entonces dijimos, no hay problema, vamos a hacer la solicitud de carácter manual, vamos a hablar de metaversos, vamos a hablar de aplicaciones descargables, de aplicaciones que pueden fungir en mundos virtuales. Y yo voy a decir esto con mucho respeto. Cogimos durmiendo a las personas de la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento. ¿Por qué? Porque
el examinador de las solicitudes de registro no encontraba un sustento jurídico o un sustento técnico para tratar de llegar a ese análisis de la solicitud que habíamos hecho. Lo solicitamos para categoría de software, lo solicitamos para impreso, lo solicitamos para ropa, porque soñábamos y seguimos soñando que nuestros estudiantes de los colegios, cuando estén en el metaverso, puedan tener el escudo de Palmira o puedan tener el escudo de las instituciones educativas. Lo hicimos para una categoría que es transversal a todas las marcas, que es la 35, enfocada muy en el tema de marketing y publicidad. La colocamos en la número 41 porque sí o sí los elementos artísticos, culturales y educativos para un proyecto de ciudad deben estar protegidos. Lo hicimos en la 42 también con software y lo hicimos en la 45 con todo el tema de atención a personas necesitadas, cosa que debe ser sí o sí una prioridad para una administración municipal. Entonces, nos movimos en todas esas categorías, lo solicitamos para ambos clientes en ese caso. La universidad llega y nos dice a nosotros, Diego, cuáles fueron los resultados, y el resultado debe ser un resultado tangible, patente, y es entrega de solicitud de los certificados de registro de marca. O sea, el resultado final es cómo se protege. Ahora viene algo muy interesante de lo que estábamos hablando ahorita frente a lo que está tratando de hacer la maestría de Flaxo, y es volver práctico eso. Entonces, ¿cómo lo vuelvo práctico? En la interdisciplinariedad, porque yo ya les garantizo el piso jurídico. O sea, yo ya les garantizo que ese proyecto de ciudad está protegido en el metaverso, y esa era la responsabilidad que teníamos desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahora, ¿en qué momento ya contrato al desarrollador? ¿En qué momento contrato con la empresa que me va a vender el terreno en el metaverso para que allí pueda estar el proyecto de ciudad? Y entonces ya no estamos hablando solamente de algo encasillado en abogados. Estamos hablando de algo que tiene que ver con un componente jurídico, con un componente técnico desde el desarrollador, pero también sentarse con los diferentes secretarios de cada una de las carteras. Educación, ¿usted qué es lo que necesita para que yo le desarrolle en el metaverso? Infraestructura, desarrollo económico. ¿A vos qué te interesa? ¿Te interesa que demos un tránsito por las 2 zonas francas que tiene Palmira? ¿Te interesa que demos un tránsito por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que es el más grande que existe en el mundo? Entonces al final uno dice, ¿qué te interesa? ¿Qué es lo que tú quieres? Frente a eso, al final obtuvimos ese resultado tangible y al final nosotros llegamos a una, digamos, la experiencia de cómo aparece ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero por sobre todas las cosas es poder llegar a definir que esos gemelos digitales terminan siendo un elemento fundamental para que nosotros podamos realmente establecer parámetros sociales, económicos, políticos que le permitan al ciudadano tener nuevas formas de relacionarse. Nosotros como abogados, desde el componente de la propiedad intelectual, tenemos una obligación social muy grande, no solamente un componente técnico, sino también un componente de cómo visualizar las ciudades a futuro, y esa visualización nos deberá llevar a que la mejor forma, desde lo que sabemos hacer jurídicamente, es proteger. ¿Tenemos que contar con voluntad política? Sí, claro. ¿Tenemos que contar con presupuesto para que se desarrollen los proyectos? Sí, claro. Tenemos que contar también con una mirada de avanzada de quienes están normalmente aferrados al plano físico. Sí, pero podemos brindarle a nuestros niños en las escuelas que si se quieren dar un paso por la historia de Atenas, pues no tengan que irse a leer el libro Civilización 6, Civilización 7, Civilización 8, sino que se puedan colocar unos visores y que puedan avanzar y que puedan caminar por Atenas, por la Grecia antigua, que es muy interesante. Ese es el proyecto que nosotros desarrollamos, protegimos jurídicamente, le entregamos a 2 actores fundamentales dentro del rubro de una administración municipal, y estamos a la espera de que eso se pueda llegar propiamente a materializar desde la parte práctica. Muchísimas gracias. Bueno, ahora este es un momento que está reservado para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para realizar. Mientras tanto, yo, Diego, te hago una pregunta, y es, vos describiste muy bien el enorme campo y el enorme mundo que se abre ante la posibilidad de los metaversos. Ahora, yendo
estrictamente a lo jurídico, ¿cuáles son las insuficiencias en materia de propiedad intelectual o los cambios necesarios para que este nuevo mundo, este nuevo paradigma que vos planteás pueda llevarse adelante? O sea, los más notorios, ¿no? O sea, más allá de la incomprensión de los mundos que vos planteás, desde el punto de vista jurídico. Claro que sí, Guillermo. Desde el punto de vista jurídico hay una discusión muy fuerte y especialmente enfocada desde el derecho penal acerca de las responsabilidades que quienes participan como actores en los metaversos puedan llegar a tener. Entiéndase, por ejemplo, protegemos jurídicamente un proyecto de ciudad, se hacen los desarrollos tecnológicos, pero resulta que en una escuela existe un estudiante, el estudiante A, y está el estudiante B, y el estudiante A trata de acceder o le genera algún tipo de agresión al estudiante B, y entonces tendríamos que comenzar a mirar cómo el derecho penal también se nos va amoldando a este tipo de situaciones que se nos pueden llegar a presentar. Es cierto que el derecho es cambiante porque la sociedad cambia, ¿cierto? Y siempre tendremos que ver primero la sociedad para poder entender por qué el derecho tiene que estar allí. Pero ese es uno de los principales retos, es decir, las relaciones que efectivamente se presentan en el metaverso, si bien muchas veces la gente dice, pero es que son unos muñequitos, ¿no? Son unos avatares, son unos muñequitos, pero resulta que ese muñequito debe estar vinculado a un usuario. ¿Y qué pasa con la responsabilidad que ese usuario desarrolla como tal dentro de ese metaverso? Si agrede a otro, ¿qué implicación tiene? Si habla mal de otro, ¿qué implicación tiene? Entonces pienso que los retos allí se van convirtiendo en retos cada vez más grandes, donde ya no solamente se articula el tema de la propiedad intelectual y el tema tecnológico o técnico de cómo se desarrolla, sino también otras áreas del derecho que tienen mucho que decir frente a las relaciones que se presentan allí. Pero también hay casos muy interesantes, caso de un estudiante que un día nos decía, yo no era capaz de poder expresarle a un psicólogo cómo me sentía yo, y yo me sentía triste. Y entonces en un metaverso él pudo tener una asesoría con una psicóloga y poder expresar todo lo que sentía y poder recibir ayuda. Yo siempre coloco el ejemplo de las nuevas tecnologías, de los metaversos, de la inteligencia artificial, como aquel elemento. Por ejemplo, si esto fuese de pronto un arma cortopunzante, un cuchillo, yo podría en este momento tener una fruta y picarla y dársela a Guillermo, y dársela aquí a la doctora María, y dársela aquí a mi compañero, y entonces sin ningún tipo de problema entregarles. Pero también podría pasar que ese mismo elemento, esa misma arma, en caso de que algo no me guste o esté en problemas, puedo usarla para otro tipo de finalidades. El mismo elemento, la tecnología puede ser utilizada para bien o para mal. Entonces pienso que los retos son muchos y desde el derecho penal ese es un reto tangible que desde lo jurídico se puede llegar a aplicar en estos mundos virtuales. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a darle un nuevo aplauso. Perdón, acá el doctor Rafael Pérez Miranda tiene una pregunta para hacer. Sí. ¿Cuál es el contenido concreto a registrar como marca? Perfecto. Son muchos. Digamos que yo ahorita resumía, yo digo, el producto es la ciudad, pero resulta, doctor Rafael, que una ciudad tiene un poco de todo y te lo voy a responder de esta manera. Si yo no protejo esos software de aplicaciones descargables, me puedo quedar corto frente a los desarrollos que se puedan llegar a presentar allí y las aplicaciones. Pero también lo pienso desde el elemento, por ejemplo, ¿qué le interesa a una ciudad desde el componente de marketing? Digamos que sus funcionarios tengan unas camisetas y unos elementos donde aparezca el logo del municipio, y entonces también tengo que proteger ese componente. Para mí el core de la protección, si bien está en ese tipo de elementos, está especialmente en el servicio social que debe ofrecer un proyecto de ciudad o municipio. Entiéndase la categoría 41 de la clasificación internacional de NISA, porque es desde allí desde donde yo, doctor Rafael, puedo proteger educación,
cultura, entretenimiento y actividades de carácter social. Y si me apresuraran, tomaría la 45, porque yo ahí estoy prestando servicios para personas necesitadas. Y entonces desde ese componente yo podría decir que una administración municipal tiene dos grandes focos que están realmente relacionados en esas dos categorías. ¿Cuál es el gran dilema? Pues encasillar solamente una protección a una o dos categorías, por eso digamos que se trata de hacer lo más amplio posible para que no queden de pronto brechas que no se hayan cubierto, porque está el marketing en la 35, todo el tema de papelería, membrete en la 16, 25 con protección de artículos, está la 35 con publicidad, pero está, por ejemplo, aquellas dos que acabo de mencionar, que son la 41 y la 45 para todo el tema de entretenimiento, educación, cultura. Y las de base tecnológica, que son la categoría 9 y la categoría 42, desde donde protejo las aplicaciones, pero también el software. Y obviamente en la descripción manual que yo haga, yo tengo que hablar de elementos de realidad virtual, realidad aumentada, tengo que hablar de metaversos. Se me pasaba una, la 36. Yo entiendo, y en estos días estamos discutiendo con Facundo, con Mauro y demás, sobre el tema de los criptoactivos. Entiendo que no en todas las legislaciones, por ejemplo en Colombia no se ha avalado el tema de los criptoactivos, pero también en la categoría 36 podemos hablar de transacciones en otro tipo de moneda, no solamente moneda fiat, moneda de curso ordinario, como aquí sería el peso argentino o en Colombia sería el peso colombiano o el dólar, por ejemplo, sino también de cómo podemos abrir el espectro para que si en un futuro en nuestros países se permite ya de manera ordinaria el uso de criptoactivos, pues de una vez te puedan hacer transacciones en esos metaversos con criptoactivos. Eso lo hicimos para ambos proyectos también como tal. No, pero, a ver, perdón, pero soy un poco lento. Lo que a mí me conflictúa un poco es, yo protejo una marca, ¿no?, para evitar una competencia desleal. El planteo es, ¿cuál es la posible competencia desleal? O sea, ¿qué es lo que se protege con la marca? O sea, ¿cuál es la posible competencia desleal dentro del metaverso? Claro que sí. Primero que todo, en los metaversos establecer un tema fronterizo, un tema de una circunscripción es muy complejo, por eso también nos toca aplicar el mismo principio básico que tenemos en la propiedad industrial, y es que donde yo quiera proteger mi producto o mi servicio lo tengo que hacer de manera espacial. Ahorita yo hacía alusión a 127 palmiras en todo el mundo. Y ya desde ahí, desde ese componente, yo tengo que comenzar a diferenciar y a proteger esa palmira. Esa palmira que está ubicada en este momento en el Valle del Cauca, pero que también tenemos otra palmira en Colombia, ¿cierto? Entonces también tengo que comenzar a saber cómo lo protejo, cómo lo diferencio, no solamente de la competencia interna que pueda llegar yo a tener, digamos, a nivel Colombia, sino también, doctor Rafael, de esas otras 126 que existen y que yo no sé en qué momento van a incursionar en un metaverso y me pueden generar una destinación de inversión que quieran hacer unos cataríes en Palmira, Valle del Cauca, de donde nosotros somos y donde está la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira, o que hayan una destinación que en vez de llegar donde queríamos que llegara y donde efectivamente ellos consideraban que iba a llegar, llega a otra. Entonces digamos que ese marco de competencia y de cómo se protege vía marcaria ese tipo de elementos prima desde ese componente macro. Desde un componente un poco más específico y de carácter político, pues miren la situación que yo les planteo. Son dos vertientes diferentes desde el componente político. Ambos querían generar algo novedoso dentro de lo que ellos hacen, pero no solamente desde un discurso de marketing político, sino que ojalá, y eso digamos era como una advertencia, desde un componente práctico de lo que realmente ellos pueden llegar a hacer en su administración municipal para poder impactar. Y por eso lo hicimos a blanco y negro, como para que no se generara ese conflicto entre color amarillo, verde y blanco, que son los tradicionales de la bandera de Palmira y que por lógica casi siempre son los que se usan cuando se hace una campaña política hacia Palmira. Entonces lo que hicimos fue tratar tanto desde el componente muy interno, muy político, tratar de blindarlo, como desde un componente ya un poco más macro con el Palmira que existe también en Colombia, más los otros 126, tratar de protegerlo como marca. Creemos que desde allí es que prima la protección de ese activo intangible, doctor Rafael. Bueno, parece que tu conferencia generó mucho interés. María tiene una pregunta. Te pido que seas muy breve en la respuesta, en la pregunta y en la respuesta. Bueno, así continuamos con la charla.
La pregunta es, si hacemos una protección de marca en ciudad y tenemos en cuenta que en el metaverso tenemos también transformaciones algorítmicas permanentes, o sea, entramos en una dinámica técnica, ¿cuál es el costo o cómo sería, digamos, cómo encarecería la gestión municipal el costo de la gestión de marca? ¿Está previsto eso? Ellos, es muy interesante esa pregunta, ellos tienen que tener dentro de su concepto de equipo de trabajo, especialmente en aquellos que están enfocados en áreas de tecnología, de las TIC, ellos tienen que tener no solamente, claro, porque es que viene un elemento administrativo financiero muy importante y es quién lo administra, pero no solamente quién te lo administra, sino también dentro de los avances de la tecnología, cómo se van haciendo las respectivas actualizaciones. Entonces, digamos que una de las cosas que nosotros llegamos a plantear va en dos vías. La primera, la adquisición del terreno. No necesariamente quien te vende el terreno, doctora María, en el metaverso, es quien te va a desarrollar. Entonces, ¿quién te lo vende? Está. ¿Quién te lo desarrolla? Va a depender de la complejidad del proyecto. Y cuando estamos hablando de un proyecto de ciudad, es un proyecto de una complejidad bastante alta. El rubro debe ser asignado dentro de ese plan de desarrollo institucional que al primer año las administraciones municipales deben de tener y debe estar asignado. Asignado seguramente no, de ahí me imagino que se toma un rubro transversal en cada una de las secretarías, pero especialmente para TIC. No solamente para que lo administren, vuelvo y repito, sino para un énfasis en lo que tú preguntas, y es de manera de todo el componente y los cambios que se presentan, cómo se debe de hacer. Y creo que debe haber una base o un músculo financiero fuerte donde realmente exista un retorno, que eso lo analiza, digamos, muy bien el financiero, porque tampoco es participar por participar, ¿no? Como cuando llego, pues tengo, pero a la vez no tengo, sino que es tengo desarrollo, y cuál fue realmente la ganancia que obtuvo ese proyecto de ciudad, en este caso para el municipio, en este caso digamos para un intendente, si fuera aquí en la Argentina, cuál fue el retorno, cuántas personas hicieron uso de ese metaverso, cuántas personas se beneficiaron, qué inversión extranjera llegó a través de esa implementación. Si el resultado está en verde y es positivo, pienso que la experiencia valió la pena. Si el resultado arroja rojo, como muchas veces pasa, habrá que hacer consideraciones de si aún estando en rojo generó impacto para que conocieran la ciudad, porque no necesariamente todo lo que está en verde es tan bueno y no todo lo que está en rojo es tan malo, pero si definitivamente ni hubo el planteamiento de ese objetivo macro que es conocer la ciudad, proteger la ciudad, sino que pasó desapercibido como un elemento tecnológico novedoso que no pasó a mayores, simplemente no se podría llevar a cabo. Se termina la protección de esos 10 años como marca y simplemente hasta ahí quedaría. Perfecto. Gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con este panel y vamos a escuchar a María Viola, que es ingeniera zootecnicista, ingeniera agrónoma, doctora por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y magíster en política y gestión de la ciencia y la tecnología con especialización en gestión tecnológica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma de Zamora y titular en Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Ha sido directora de curso de posgrado en la Escuela de Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA y en el área de gestión de la innovación y en otras universidades en gestión de proyectos que incluyen innovación en su desarrollo. María analizará cómo el progreso técnico y la innovación, investigación y desarrollo e innovación requieren nuevas formas de entender la producción y apropiación del conocimiento, abordando la intersección entre biodiversidad, salud y alimentación, así como el impacto de normativas internacionales como el Protocolo de Nagoya en la protección y acceso a la tecnología. María, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, primero quiero agradecer mucho a los que me han invitado a estar acá con ustedes y la alegría especialmente de volver a compartir un ámbito donde también estuvieron mis maestros, el doctor Correa, el doctor Bizán
y tantos otros por los que tengo una especial admiración, y especialmente también a esta casa de estudios. Dicho esto, voy a decir algo que también me alegra, que es la posibilidad de, como decía Valentina, socializar el tema de la propiedad intelectual, la cuestión de la apropiación, ¿no es cierto? La apropiación en cierta medida o en toda su medida del conocimiento que en un país como este, que está caracterizado por la convivencia de universidades públicas, universidades privadas, un sistema científico-técnico muy fuerte, pero históricamente por la circulación del conocimiento, por esa confianza en que la circulación del conocimiento es lo que permite o es lo que habilita a que todos puedan ser incluidos con sus propias perspectivas dentro de lo que es el desarrollo. Y me voy a referir a un tema que está involucrado en la transición tecnológica que estamos viviendo. Siempre estuvimos en transición tecnológica en el sector rural y más aún en conexión con la biodiversidad. Siempre estuvimos en transición, porque la transición siempre tiene la expectativa de llevarnos a una productividad mayor. Entonces los territorios se cuestionan siempre sus obsolescencias y en ese camino, por supuesto, hay pérdida de biodiversidad, pero también hay ganancia de la conciencia que esta biodiversidad significa desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la gestión técnica. Nosotros tuvimos como objetivo en este proyecto acompañar a un grupo de científicos que todavía están desarrollando un bioinsumo, un biofertilizante. Y lo hicimos teniendo en cuenta que, vamos a pasar, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que la vigilancia tecnológica, digamos, como herramienta era insuficiente. Lo segundo, que tuvimos en cuenta también, es que teníamos una especial necesidad de revalorizar el conocimiento, de que este conocimiento que había costado tanto acumular en un patrimonio anterior que está constituido por el desarrollo de los técnicos, por la posibilidad de tener ceparios, es decir, de tener una colección de microorganismos habilitados para poder darnos un servicio dentro de lo que son los suelos saludables, sobre todo en dos aspectos que involucró este proyecto, que son los fijadores biológicos de nitrógeno y también los promotores de crecimiento, que nos permiten a nosotros en este momento, después de las fotos de la NASA, defender, como han defendido nuestros científicos, de que Argentina no es un productor de carbono, como se suele decir, respecto sobre todo de su ganadería. Y lo que queríamos era tratar de entender por qué no podíamos desarrollar rápidamente una ruta viable para obtener el biofertilizante y además para lograr que esto reduzca los tiempos y pudiera el grupo además beneficiarse pudiendo captar beneficios de subproductos intermedios. Y había estas razones que están en esta primera descripción. Una visión que probablemente había que poner en debate. El carácter público y privado de la tecnología influye en las opciones de apropiación, pero las opciones de apropiación no están congeladas, no están frisadas. Podemos tener lugares donde todavía podemos hacer algunas cosas, sobre todo con alianzas correctas. La biodiversidad además tiene un problema que debemos abordar, que es que en los territorios la biodiversidad tiene efectos multipropósitos, está relacionado con los alimentos y está desarrollado con las condiciones de salud ambiental que, producto de lo que hemos vivido en la pandemia COVID-19, están creando alertas a nivel mundial acerca de la protección de los territorios. O sea que podríamos decir que la obsolescencia del territorio no puede ser mirada solamente con una idea de progreso, tiene que estar mirada con una idea de equilibrio. La clasificación de patentes a partir de la inclusión de la biodiversidad que se discutió allá por los años 70, cuando se reunió el GATT,
que fue la creación de las denominaciones de origen, entregándole a ciertas localidades del mundo la posibilidad, pero especialmente a Francia, que fue la que lo propuso, la posibilidad de la denominación de sus alimentos, protegiéndolos de otras denominaciones, parecía que había abierto un lugar donde podíamos crecer. Sin embargo, no pudimos desarrollarnos en ese sentido. Por otro lado, el reordenamiento de la apropiación de la biodiversidad no se hizo en un solo sentido. Involucró no solamente cambios, categorías, modificaciones de la clasificación colaborativa de patentes, en el caso de las patentes, sino también involucró al protocolo de Nagoya, que trata de proteger a los microorganismos locales, o sea, nuestros microorganismos nativos, pero lo hace luego de que las empresas ya pudieron captar esos microorganismos y trabajar sobre ellos desde distintos puntos de vista. Además, tenemos la necesidad de que para ingresar en el protocolo de Nagoya necesitamos tener una categorización, una caracterización biomolecular previa del microorganismo una vez que lo describimos y lo probamos para poder solicitar y defender la situación de que ese microorganismo pertenece a nuestro territorio. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar junto con los investigadores, no por aparte, no con una vigilancia tecnológica extra programática, sino formando parte del equipo, nos dimos cuenta que los presupuestos públicos en un sistema de circulación de conocimiento abierto con manejo de bioinsumos por la biodiversidad y las nuevas barreras del cambio climático, asume el esfuerzo más grande del sector público en los sistemas de circulación abierta. ¿Esto es un problema? No, no es un problema, es un desafío que tenemos. Si la co-creación de valor prospera en un proceso colaborativo, ¿estamos pensando los dominios de propiedad intelectual de lo que estamos logrando dentro de los bioinsumos? ¿Los estamos negociando? Sería una segunda pregunta. La gobernanza del sistema de ciencia y tecnología elude las opciones del conocimiento registrable, en particular por el efecto que tiene sobre la evaluación de los investigadores. Reconsiderar estos modos de circulación de conocimiento reconfigura herramientas concurrentes para que la protección se ponga rápidamente a favor de toda nuestra biodiversidad, que por otro lado sabemos Argentina es uno de los modelos de países en el mundo que prácticamente dentro de su Producto Bruto Interno está sumando proporcionalmente básicamente recursos naturales. Y además, este asunto de sumar recursos naturales pide que la agregación de valor se industrialice también desde el conocimiento y desde la fortaleza del sistema público. Y por otra parte, discutimos algunas categorías, por ejemplo, perfil tecnológico del equipo, de la región, del territorio, del país. Lo entendíamos como posición, ahora deberíamos entenderlo también como un acervo local. Por otro lado, las brechas, ¿qué son las brechas? Las diferencias que podemos tener respecto de otros países. De hecho, Argentina no tiene ningún bioinsumo protegido con microorganismos locales. Brasil tiene 3. Y las alianzas como opciones de intercambio, ¿las debemos centrar en los dispositivos o en los casos? ¿Qué nos mostró trabajar con esto? Bueno, nos demostró que el análisis de los derechos de propiedad intelectual dentro del flujo de procedimientos del ensayo es mucho más creativo, mucho más enriquecedor que hacerlo desde un lugar extraprogramático. Tuvimos obstrucciones, tuvimos conflictos, tuvimos acortamiento de tiempos de desarrollo del trabajo, tuvimos interacciones caso-territorio, apareció este problema del asunto multisimbiótico, reorientamos los métodos y reconfiguramos la negociación. Esta diapositiva es simplemente para mostrar cómo las diferencias extraprogramáticas de aplicar vigilancia tecnológica y intraprogramática nos van a permitir capturar mejor algunos subproductos, bueno, expandir acuerdos, desarrollar algunas cuestiones y también nos van a permitir que en el tratamiento analítico el diseño, los interesados,
y sobre todo la sincronización de la matriz de decisiones con la protección nos permita llegar a tiempo antes de que sea el presupuesto público el que financia todos los acervos locales previos y finalmente después estamos viviendo situaciones de financiamiento, por ejemplo, de las universidades o dentro de los grupos del sistema científico o éxodos que en esta situación actual también se encuentra agravada. Lo que voy a mostrar acá, a partir de acá, es algunas imágenes, digamos, de lo que fue descubrir junto con los investigadores la clasificación colaborativa de patentes y lo que significó poder pasar de 3 revisiones de vigilancia tecnológica y de vigilancia tecnológica ampliada, no solamente de mirada de patentes, sino miradas de bibliografía y sobre todo miradas metodológicas y miradas de las reivindicaciones que estaban dentro de las solicitudes y de las adjudicaciones de patentes. Y de cómo los investigadores rápidamente se dan cuenta cómo negociar esos subproductos intermedios o inclusive cómo podrían estar obstruidos para obtener el dominio de la propiedad intelectual si no acceden a determinados recursos que tendrían que ser usados bajo licencia. Nosotros también lo que vimos es que los consorcios están registrados, están protegidos para variadas aplicaciones. Nosotros estamos trabajando solamente en un biofertilizante. Y el problema que teníamos era que lo íbamos a utilizar en la cuenca del Salado, que es un territorio único en el mundo que está sometido a intermitencia entre inundación y sequía, y cuyo principal efecto en la fijación de nitrógeno y el problema del carbono es o está centrado en los excesos de sal, cuya concentración por efecto de la inundación y por efecto de la sequía provoca situaciones extremas a nivel estacional y entonces este bioinsumo tenía ciertas características que probablemente no lo podían llevar al mercado internacional. Y ahí surge la pregunta, bueno, ¿lo protegemos? ¿No lo protegemos? ¿Cómo negociamos todo el contenido de elementos de conocimiento y tecnológicos desarrollados en ese proceso con los interesados? También vimos que en estas capturas adicionales las modificaciones que se realizaron en la CPC ponen a todos los microorganismos dentro de la posibilidad de captura. Acá simplemente una comparación respecto de la pregunta si los territorios pierden las prácticas frente a la apropiación de la biodiversidad o siguen definiendo el tipo de obsolescencias. En el cuadro es un registro de los masticadores de maíz, que fue una tecnología que se usó en la colonia para producir fermentación, y a la derecha tenemos el último registro de apropiación de un método enzimático en 2022, que es una patente que está a punto de adjudicarse en Estados Unidos y que tiene 24 reivindicaciones asociadas al tema que estamos hablando. La segunda pregunta o el segundo conflicto fue apropiarse de la biodiversidad local o protegerla en todo caso por otros medios que no son las patentes. ¿Es un acervo para la transformación o es simplemente un tránsito dentro de las transiciones, esta que vivimos y las que van a venir? Porque el cambio climático llegó para quedarse y además porque los cambios en las comensalías, además de mostrarnos un consumidor de altos recursos extremadamente responsables, también nos está mostrando un consumidor que tiene dificultades para entender qué es el producto que está comprando y qué tipo de tecnología tiene detrás. Y en función de eso se abren las categorías de cómo manejar la colección de cepas, que es una inversión muy grande, cómo reforzar la institucionalidad, cómo obtener oficios y competencias en relación al problema de la protección de la biodiversidad y cómo agilizar este conocimiento o estas herramientas dentro de las regiones que están comprometidas. También vimos familias de patentes, también vimos otros casos. No quería, por eso quería ser breve para que podamos compartir la discusión.
Simplemente quería señalar aquí lo que nosotros vimos como movilizador de este tema de la vigilancia tecnológica y su expansión y la posibilidad de incluirla dentro de los equipos de investigación. El enfoque del valor, qué institución debe ser la que solicita la protección, qué registros tienen que estar asociados al pedido de protección, cómo podemos analizar correctamente la clasificación para proteger, el rol que tienen los usos reales en el presente y potenciales vistos hacia el futuro, y si el ambiente específico o inespecífico puede ser también, de alguna manera, pensando en lo que relataba el colega, también de alguna manera tenido en cuenta con una protección de marca. Y la formulación participativa de este biofertilizante, que ya está bastante avanzado, permitió también entender cómo se incluye la participación interdisciplinar en estas discusiones, cómo se conectan los espacios institucionales. Acá trabajamos 4 instituciones, la visión de la interacción y los procesos de decisión, y también las vacancias de las carencias, es decir, también el análisis de la posible apropiación de la biodiversidad nos permite ver cuáles son nuestras carencias. También pudimos incursionar en algunas otras agendas asociadas, porque cuando nosotros identificamos biodiversidad, formulamos un posible biofertilizante mediante un consorcio que ha sido sometido a estrés de campo. Cuando digo estrés de campo, digo, hemos hecho avances sobre cómo funciona si estas bacterias locales, estos microorganismos se sostienen juntos y no se desequilibran y realmente nos dan el beneficio esperado. Aparece otra instancia, que es la formulación para disponer el producto al uso público, al uso de otras, de las personas, de los agricultores. Y esto tiene que ver con quiénes son las empresas locales que podrían asumir ese asunto y si son ellas las que también tienen una parte del asunto que deberíamos discutir en términos de la apropiación. El tema es muy apasionante, da para mucha discusión dentro de los grupos de ciencia y técnica, pero realmente creo que aquello que no se asume dentro de la realidad finalmente termina creándonos situaciones que no sabemos cómo manejar y que además nos crean, digamos, encorsetamientos de finanzas que a veces operan contradictoriamente con el objetivo también de formar profesionales, que es lo que la investigación en el sector científico aspira a seguir desarrollando a través de las universidades públicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Excelente tu exposición, muy interesante. No sé si alguien quiere realizar una pregunta. Acá tenemos María Sol. Hola María, Hola. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta más general respecto del desarrollo. Si no entendí mal, hicieron un desarrollo, están haciendo un desarrollo sobre un biofertilizante en un consorcio de distintas instituciones, que entiendo que son las universidades en las cuales estás y alguna empresa, Sí. y que hicieron una evaluación de las posibilidades de protección de ese desarrollo y las ventajas y desventajas. No Sí. me quedó claro las conclusiones a las que arribaron, hacia dónde está orientado el proyecto actualmente, si es que las podés comentar o que por distintas razones no podés comentarlas, Sí. porque me parece que está... estaría bueno saber eso. Algunas puedo comentar y te cuento. Yo, de la participación en este desarrollo, puedo decirte que a veces estamos muy preocupados por los productos finales, cuando en realidad, por ejemplo, todos los productos que están involucrados en las metodologías, los reactivos, los sistemas técnicos de caracterización son sumamente importantes y a veces no prestamos atención. Es como que desarrollamos un criterio de protección ex post, en vez de desarrollar un criterio de protección ex ante. Y en este sentido tiene mucho que ver la adecuación
del tratamiento de revisión de vigilancia tecnológica en el acompañamiento del equipo. Obviamente nosotros no hemos dialogado todavía, la directora del proyecto no ha dialogado todavía, pero lo va a hacer seguramente con los asesores legales de su institución. Pero el hecho de estar más preparado, de llevar una visión más expandida de lo que ese procedimiento, ese tratamiento de ensayos nos puede dar, es muy interesante, por lo menos eso es lo que yo viví dentro del grupo. A mí me interesaba como un caso de gestión tecnológica, pero realmente observé que era bueno comunicarlo porque realmente hubo sucesos que ocurrieron hacia el interior. Por ejemplo, los investigadores a veces están pensando, bueno, esto ya lo publico. Cuando en realidad vos podés publicar algo, no todo. Y hoy muchas publicaciones internacionales resguardan mucho el tema de no dar información que puede dar lugar a apropiaciones. Y nosotros a veces no tenemos conciencia porque estamos en circulación abierta, que es muy importante para formarnos, para formar profesionales, para tener instituciones amplias como las que tenemos, pero que desde el punto de vista de la competitividad comercial y de la protección de nuestros esfuerzos, me parece que ahí tenemos que darnos una discusión. Sí, ese es todo un debate, el rol de las universidades e institutos en cuanto a la atención, apropiación, apertura, ¿no? Que Sí. vos lo empezaste a señalar y creo que Fernando también va a tratar algo de eso en lo que sigue. Ahí Sí. podemos tener para hablar un rato largo Bueno, quizás después en el buenísimo. café. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, muy bien. Entonces, si no tenemos otra pregunta, vamos a seguir con Fernando Ardila, que es un placer tenerlo porque es un profesor de la maestría. Es licenciado en Biología de la UBA y doctor en Química de la UBA también. Investigador en Biotecnología y Propiedad Intelectual en INTA, con más de 100 trabajos en biotecnología y propiedad intelectual. Es profesor de grado y posgrado en la Universidad de San Martín y profesor invitado en Flaxo en la maestría en propiedad intelectual. Fernando se propone analizar cómo los regímenes de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, afectan la creación y circulación de ideas dentro de los bienes comunes, explorando la forma de privatización del conocimiento que surgen con el avance de las TIC y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión y acceso a estos recursos intangibles. Fernando. Bueno, muchas gracias por la presentación, Guillermo, y reitero ahora públicamente mi agradecimiento a Flaxo por este espacio. Sí, les propongo comenzar llevando nuestra atención a los bienes comunes, es decir, a estos bienes que comparten todos los miembros de una comunidad sin exclusión y que han sido recibidos de sus ancestros con el imperativo ético de que luego de su utilización sean entregados a las siguientes generaciones. Así estoy hablando de elementos naturales como lo son la biodiversidad, la tierra, los cuerpos de agua, pero también elementos antropogénicos como son los que podemos llamar bienes comunes intangibles, es decir, ese colectivo de ideas que el género humano viene desarrollando desde el origen de su especie y que incluyen materias como las artes, la ciencia, la tecnología y otros elementos de la cultura, y también los lenguajes que utilizamos para vehiculizar esas ideas y circularlas entre los miembros de una comunidad. Podemos definir dentro de estos bienes comunes intangibles un stock y un flujo. Un stock aquí en este slide representado por este área, por este círculo verde, que es la reunión de todas las ideas que en determinado momento circulan dentro de una comunidad
y un flujo que se materializa a través de la utilización que los actores de esa comunidad, que los miembros de esa comunidad llevan a cabo, miembros que acá están ilustrados por esta silueta humana que pegué en este slide. Esta utilización, como sabemos, consta de 3 etapas. Una primera etapa en donde el actor incorpora, toma de ese stock de los bienes comunes las ideas de su interés. Una segunda etapa en donde a partir de una combinación ingeniosa o no tanto de esas ideas produce una creación de una nueva idea. Y una etapa final en donde este actor vuelca al stock de bienes comunes esas nuevas ideas generadas por él. Y esto ha sido así de esta manera por la naturaleza propia del actor que estamos hablando, por la naturaleza propia del ser humano que tiene un comportamiento gregario y una natural tendencia a la vida social y a compartir sus ideas con los demás. Así, bajo esta dinámica, a lo largo del tiempo, el stock de bienes comunes aumenta, y así intento representarlo con este aumento del área que se da pasado el tiempo, que no es otra cosa que lo que viene ocurriendo con los bienes comunes intangibles desde lo profundo de la civilización humana. Sin embargo, este proceso espontáneo también enfrenta amenazas. Me quiero referir a 2 amenazas. Una primera amenaza podemos llamarla el desinterés. Esto es un actor o una comunidad toda que no encuentra interés por determinadas ideas de ese stock y por lo tanto no se verifica en este recorte de ideas que se dé ese aumento que ilustrábamos de forma general en el slide anterior, sino que como mucho esos subconjuntos de ideas se sostendrán en el tiempo. Y otra amenaza relevante es aquella situación que deriva luego de que un actor, mientras se encuentra de interés tomar ideas de ese stock y producir una creación sobre alguna combinación de ellas, no vuelca su producción a ese stock. Y esto es lo que conocemos como el secreto, que también tiene un impacto similar al del desinterés en cuanto a que, al menos de nuevo, sobre ese tema, sobre ese subconjunto de ideas, no efectúa un crecimiento del stock. Frente a estas amenazas, una gobernanza que puede estar interesada en el crecimiento sostenido de este stock de estos bienes comunes, en el entendimiento que este crecimiento es un valor de la comunidad que los aloja, puede decidir intervenir y tutelar ese crecimiento de ese stock. Y lo puede hacer a través de la acción de propiciar el flujo, es decir, de propiciar la utilización generativa que, como describimos, conlleva a este tipo de bienes comunes. Y esto se consigue entonces aspirando a acelerar ese tipo de creación, acelerando esa contribución que los actores efectúan sobre ese stock. Conocemos ejemplos de formas de intervenir en esta dirección, por ejemplo, por parte del Estado. Campañas de concientización, campañas de divulgación, no son otra cosa que eso, es un estímulo a que una comunidad se piense sobre algunos temas en particular y deseablemente genere nuevas ideas sobre esas temáticas. Ese estímulo puede ir más allá y tratar de seducir a esa actividad creativa a través de alguna forma de premios que pueden incluir aspectos simbólicos, pero también simbólicos y económicos. Y finalmente también podemos inscribir en esta voluntad de los estados en propiciar el aumento del stock de los bienes comunes intangibles el establecimiento de los derechos de propiedad intelectual.
Para ilustrar esto último, podemos hacer una rápida referencia, por ejemplo, al derecho de patente, en donde un Estado lo que utiliza es establecer un atractivo para esa inventora, ese inventor, para que gane interés en participar del sistema de patente, ofreciéndole una situación ventajosa como la que es un monopolio de, en exclusiva, de explotación en exclusiva. De esa manera va a reforzar entonces el interés por parte de los inventores a la creación, en este caso en materia de soluciones técnicas para la industria, con lo cual el sistema va a ganar en eficacia, a la vez que va también a atender el segundo, además de mitigar el desinterés, que era la primera de las amenazas que señalábamos, también va a atender esa segunda amenaza que llamamos secreto, mitigándola, toda vez que ese atractivo por participar del sistema de patente va a obligar a esa inventora que su solicitud sea finalmente divulgada en un plazo no mayor de los 18 meses, y con esta acción, entonces, el sistema aporta a la eficiencia de la innovación de la comunidad toda. Fíjense que de lo que rescatábamos del derecho de patente, podemos interpretar que estamos frente a un Estado que lo que hace es identificar a la inventora, al inventor como sujeto del derecho y poner en su territorio una situación privilegiada o proponerle una situación privilegiada a él, que es finalmente el que va a llevar a cabo esa creación, para que acelere la tasa de creación que está capacitado de hacer. Y de esa manera utilizar a esa inventora, a ese inventor como un vehículo para el crecimiento del stock de los bienes intangibles, bienes comunes intangibles, que va a beneficiar a la comunidad toda. De todas maneras, bajo este paradigma, cualquier estrategia de aceleración, de intento de aceleración que busque e implemente una gobernanza va a encontrar un límite que podemos llamar orgánico, que es propia del aparato psíquico humano. Hay una velocidad que el aparato psíquico humano no puede superar. Y entonces, en todo caso, lo que hacen estas estrategias atractivas como las de las familias de propiedad intelectual, por ejemplo, es propiciar a que ese creador, esa creadora, se acerquen lo más posible a esos límites orgánicos. Además de intervenciones como las que mencionamos hasta acá en manos del Estado, puede haber otros miembros de la gobernanza, otros actores de la gobernanza o incluso actores relevantes del mercado que pueden también intervenir en el flujo y en el stock de los bienes comunes e intangibles, de hecho. Y a eso me voy a referir a continuación, y es la irrupción de lo que conocemos coloquialmente como la inteligencia artificial, que es un dispositivo que nos acerca a la tecnología de la información y las comunicaciones, que crea intangibles. Y como tal, a continuación quiero referirme a la interacción de este dispositivo con los bienes comunes intangibles. Que podemos identificar en esa interacción tres planos que se suceden simultáneamente y permanentemente. Se verifican simultáneamente y permanentemente. Un primer plano que podemos llamar de alimentación, donde el dispositivo lo que hace es incorporar de forma masiva ideas que la comunidad humana vuelca a Internet en virtud de esa natural propensión que tenemos los humanos a compartir nuestras ideas, también a través de ese medio,
tecnológico como es Internet. Y diría cada vez más por ese medio tecnológico que es Internet. Así, en este plano, entonces, el dispositivo se encarga de esta sostenida incorporación, alimentación a partir de esos intangibles que cargamos los humanos en este método, en este medio. Un segundo plano que podemos llamar aprendizaje, que ocurre ya en el ejido privado, digamos, en el ámbito privado donde el dispositivo lo que hace es una traducción de esas ideas a un lenguaje propio y exclusivo que no accede el resto y que conocemos como tokenización de las ideas, tokenización de los conceptos. Esto es un lenguaje de naturaleza matemática donde cada palabra, o mejor dicho, cada subpalabra, fragmentos de palabras, son convertidas a expresiones numéricas de coma flotante, de manera que el sistema gana, el dispositivo gana en una eficacia y una eficiencia muy alta para almacenar enormes cantidades de este tipo de información y además ordenarla y además clasificarla de manera de dejarla preparada para que quede a disponibilidad de un software o algoritmo que, en virtud de la enorme cantidad de información que procesa, pueda ir aprendiendo cuáles son, por ejemplo, las probabilidades que una palabra suceda a otra palabra en virtud de lo aprendido. Y con ese ejercicio, de forma iterativa, velozmente y en forma masiva, gana el sentido que encontramos en la respuesta que los sistemas como los que estamos describiendo nos entregan cuando operamos sobre ellos. Una tercera dimensión entonces del trabajo de la inteligencia artificial, ahí sí tiene que ver con la experiencia que nosotros podemos tener con el dispositivo. Esto es que frente a lo que llamamos un prompt, es decir, a una pregunta, podamos recibir una pequeñita muestra de la capacidad que ha y sigue generando este dispositivo a partir de esa nutrición que efectúa sostenidamente sobre los bienes comunes intangibles ese dispositivo. Y entonces tenemos esa respuesta siempre y cuando el usuario haya conseguido satisfacer las condiciones de exclusión que el dispositivo impone. A partir de que estamos hablando de una privatización de hecho de la información generada de esta manera. Así podemos contraponer aquella naturaleza o aquella natural tendencia a compartir del ser humano con lo que demuestra este dispositivo, que es no tener esa tendencia a compartir, sino por el contrario, transformarse en otra cosa, en esto que se nutre, mientras se nutre sostenidamente, permanentemente, a partir del stock de bienes comunes intangibles generados por los humanos, a través del libre acceso que permite, por ejemplo, Internet, construye una capacidad exclusiva, es decir, que hay una capacidad de excluir a terceros de hacer uso sin su autorización, y no retorna su producido al stock de bienes comunes, como relatábamos en el ejemplo humano al inicio de este encuentro. Así podemos describir a este dispositivo como un dispositivo netamente creador de secreto. Si es así, estamos frente a un nuevo paradigma y permítame compartir este contrapunto que por ahí permite subrayar algunos parámetros de esa contraposición entre paradigmas. Hablábamos de un ser humano que siempre fue un actor excluyente de la creación. Era el único con esa capacidad. Y que además tenía y tiene esa proclive tendencia a la divulgación, a compartir con otros sus creaciones.
Por supuesto, con los límites que enfrenta cualquier sistema orgánico, en particular de velocidades de creación y también de memoria. Pero como tal, como actor excluyente de la creación, fue, y todavía lo sigue siendo, el target, el objetivo de las legislaciones en materia de propiedad intelectual para ofrecerle prerrogativas, ofrecerles derechos de exclusión conforme, decíamos, acelere sus procesos creativos y cumpla los requisitos de las distintas, que imponen las distintas familias de propiedad intelectual. Pero ahora estamos cohabitando los humanos con este otro dispositivo que se revela como también un creador, y un creador masivo, que desbanca entonces al ser humano como un actor excluyente en este juego. Y esta característica masiva la refiero a que no conocemos la velocidad límite de creación que puede tener este dispositivo, porque nos sorprende día a día y va a seguir creciendo esta velocidad porque en esa dirección se va trabajando. Y lo mismo para la capacidad de acumular información obtenida de los bienes comunes para construir o sofisticar sus respuestas a las preguntas que se les hagan. Y como intenté describir, es un dispositivo muy apropiado para constituir un secreto u otras formas de exclusión. Entonces la pregunta que este contrapunto puede plantear es este nuevo escenario. ¿Amerita sostener las regulaciones que disponemos hasta el momento o amerita repensarlas, reevaluarlas? Quiero terminar entonces compartiendo alguna reflexión. Somos testigos en esa dirección. Somos testigos de debates que en el ámbito de la propiedad intelectual se están dando por la irrupción de la inteligencia artificial, que responden más o menos a la pregunta que pongo en pantalla. Esto es en cuanto a preguntarnos sobre la legalidad o legitimidad de conceder un derecho de propiedad intelectual a una creación, cualquiera sea su tipo, efectuada por una inteligencia artificial. Sin embargo, este tipo de debates que están orientados a contestar este tipo de preguntas parecerían ser una reacción o una resistencia a cualquier innovación y una intención de sostener el análisis de la nueva realidad con los instrumentos que han sido creados en ausencia de este nuevo actor que estamos describiendo, que hemos descrito en estos últimos slides. Por lo tanto, parecería conveniente arrimar a los debates conducidos por esa pregunta aquellos otros que respondan también a este otro tipo de pregunta. ¿Es de utilidad sostener los derechos de propiedad intelectual, de nuevo, generados, creados históricamente, cuando los creadores eran aquellos protagonistas exclusivos de los distintos fenómenos de creación? Decía, sostener los derechos de propiedad intelectual en la forma, exactamente en la forma en que los conocemos y aplicamos en este momento. Cuando, de nuevo, los sistemas le pedían o trataban de mejorar la tasa de innovación a través de propiciar una aceleración de la creación a través de ese incentivo que se le ofrece al creador. Cuando finalmente parece ser que el gran problema, que al menos que me parece que podemos estar enfrentando con esta irrupción y las características de esta irrupción, es que este nuevo actor, que más allá que viene a colaborar en la innovación a través de su fenomenal capacidad o velocidad de creación, es la amenaza que puede estar representando convertirse en un dispositivo que no haga otra cosa que crecer eso que conocemos como secreto y por lo tanto la exclusión de conocimiento que esos secretos producen.
Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy inquietante todas tus preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el público. Sol. Gracias, Fernando, por la presentación. Tengo como muchas cosas un poco desordenadas por ahí porque no entendí algunas cuestiones. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, como todos sabemos, es un tema que genera miles y miles de debates y abre puertas y ventanas y entramos y salimos continuamente. E incluso hay lenguajes que por ahí creemos que son comunes y no lo son tanto, conceptos que utilizamos para referirnos a lo mismo diferentes y demás. Un par de cuestiones. Primero, a mí no me quedó claro por qué este gran actor que vos llamás el nuevo actor, que entiendo que lo ves como algo distinto a los actores actuales, como pueden ser las empresas, las personas, los estados mismos, si puedes caracterizar un poco mejor ese estado y sobre todo por qué decís que hay más posibilidades de que emerja el secreto con eso frente a las etapas previas. Digo, porque yo asocio el secreto al secreto industrial, al secreto comercial, donde necesariamente está excluido el conocimiento por parte de la población, pero pensando en patentes, como vos mismo dijiste, tenés esa necesidad de divulgar el conocimiento y justamente la patente sería una suerte de contraprestación por la apertura de ese conocimiento dentro de 20 años, lo que sea. Entonces no me queda claro la idea del secreto, si puedes profundizar un poquito más. Después, conociendo tu trayectoria y tu preocupación por la cuestión de los bienes comunes y que hoy también se ve acá, estaba pensando en la posibilidad de reprivatización de los bienes comunes que tenemos hoy en día con el uso de inteligencia artificial. Estoy pensando en la posibilidad de aquello que estaba como de dominio público, que podrían ser obras de arte, por ejemplo, empresas, personas, utilizando inteligencia artificial, podría entrenar a su propio algoritmo, con sus propios algoritmos, con esos bienes comunes y producir de alguna manera una reprivatización de eso que estaba disponible, ¿no? Quizás ahí veo un peligro mayor que en otro lado. Bueno, creo que era eso. Había alguna cosa más, pero lo dejamos ahí. Pero me interesa, es otra cosa más, así que si se te ocurre mientras intento contestar, bienvenida seas. Bien, con respecto al primer planteo que haces, que como siempre encuentro muy interesante, yo lo veo de la siguiente manera. Decíamos que naturalmente el ser humano tiene esta propensión a divulgar, a compartir, ¿no? Por su naturaleza esto es así. Sin embargo, también dentro de esa conducta existe el secreto. Y de hecho eso lo vemos en los tecnólogos en cuanto una pantalla les arroja unos resultados que parecen como que están redondeando un proyecto de investigación, aparece ese aparente trilema de pensar, bueno, me lo quedo para mí, pero después quiere divulgarlo porque quiere publicar antes que el competidor y después quiere protegerlo porque además no descarta querer monetizarlo. O sea que es algo que forma parte hasta acá del juego de siempre. Lo que pasa que, como yo lo veo, es que las normativas en materia de propiedad intelectual, yo creo que han encontrado un equilibrio bastante satisfactorio para solucionar estos aparentes trilemas. ¿Cuál es? El secreto no se puede prohibir, porque es algo muy humano y diríamos que preexiste a la palabra el secreto. Entonces, lo que ha elegido la gobernanza, los estados, y es materia de acuerdos internacionales, como el ATPIC, pero también otros, es regularlo, es emprolijarlo, es ver cuáles son los límites, cuál es la gestión legítima de esos secretos. Pero se le presenta al innovador como una opción entre conservar un secreto, puede ser una parte de los desarrollos, y otro paquete de intangibles, protegerlos vía, por ejemplo, patente y, por lo tanto, divulgarlos. Muy bien. Bueno, esta es una situación
preexistente a la que yo entiendo que comienza ahora con la irrupción de este actor. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es un tema de escala. Es un dispositivo que, a diferencia del humano, que encuentra esa tensión entre patentar, divulgar, mantener secreto, y que la resuelve con dificultades, porque los que ayudamos a gestionar a intangibles, vemos que los secretos también tienen patas cortas, porque al final del día los secretos se van con los ex empleados o se van con el competidor o con el ex socio, y la literatura habla que los secretos no pasan de los 4 años, más allá que teóricamente pueden ser de 400 años, como aquella famosa fábrica de platillos, etcétera, etcétera. Pero en cambio, la irrupción de este dispositivo que saca a la información del lenguaje accesible y la pone de esta otra manera, con una capacidad de exclusión, entonces no solo tecnológica, sino también legal, porque se trata de una empresa o de empresas privadas. Y además que esconde lo que no sabemos si existe incluso, porque el concepto de que si lo que tiene guardado existe o no existe es irrelevante, porque luego de 4 o 5 segundos de un prompt, uno tiene la creación que este sistema nos entrega. Bueno, ese paquete, esa caja negra, es una situación completamente diferente a la que ocurre en la cabecita de esa tecnóloga que tiene un secreto industrial que acompaña la La caja negra de los algoritmos, básicamente. Sí, sí. Eso con quería saber. la información que día a día, segundo a segundo, va mamando de los bienes comunes e intangibles que nosotros ponemos a su disposición, ¿no? Entonces es una situación donde yo veo una asimetría con un dispositivo que los biólogos podemos, no podemos evitar pensar en un parasitismo, en alguien que, de nuevo, ordeña un sistema común, pero no es protagonista de su crecimiento. En todo caso, va a producir un crecimiento de bienes comunes, pero lo va a hacer a través de que el usuario que satisfaga las condiciones de acceso, decida con esa creación ponerla o no a disposición de los bienes comunes. Ahí es donde yo veo la diferencia entre el secreto que nos acompaña desde hace tanto con esta nueva situación, este dispositivo de crear secretos. ¿Contesta eso tu primera, o al menos se aproxima? No sé qué anoté en la segunda. Pongo entrenamiento, pero ¿cómo venía la cosa? No, en realidad un poco con lo que contestaste recién por ahí se puede conjugar, porque estaba pensando en la posibilidad de reapropiación, de reprivatización de los bien. comunes. Muy interesante, sí, estoy de acuerdo. De nuevo, lo cual es al final del día podemos encontrarle valor también a eso, porque de alguna manera eso va a derramar un poco en una creación que vaya a terminar el stock. Pero vale la lógica, o vale la reflexión que hacía sobre la lógica que impera. Digamos, alguien que excluye masivamente a partir de algo que es común, digamos. Igual yo iba para el otro lado, justamente la posibilidad de reapropiarse esa empresa con esa falta de transparencia de los comunes. Sí. O sea, es otra forma de decir lo mismo que planteabas vos. Sí. Con tu explicación, ahí me queda claro que convergen las perspectivas con diferentes conceptos. Gracias. Bueno, perdón, pero vamos a hacer el doctor Pérez Miranda, María y Diego. En ese orden. Ha desatado muchas ideas. Sí. Bueno, ante todo, para mí es una alegría recuperar el enfoque de los commons a la apropiación. Realmente, sobre todo en la parte de bienes de los intangibles. Y ahí me nacen un montón de temas vinculados a esto. Uno de ellos es algo antes. El tema de la dificultad de conceptualizar la inteligencia artificial, ¿no? Que es un problema, porque en realidad
sigue siendo un programa de software. Como que no ha incorporado nada sustancial que lo diferencie, salvo que cada vez es más complejo y cada vez puede hacer más cosas, y esta utilización de la minería de datos para poder transformar, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me preocupa de siempre es esta obesidad que está adquiriendo el sistema de propiedad intelectual. Cada vez que a alguien se le ocurre la posibilidad de desarrollar una tecnología que considera muy, muy importante, quiere que se la proteja. Y así hicimos con los programas de cómputo, haciendo el disparate de decir que los programas de cómputo son una obra literaria, ¿no? Y perdemos esa concepción que usted planteaba del estímulo, ¿no? Estimulamos el arte, estimulamos las invenciones. No nos interesa estimular la creatividad científica, no sé por qué, ¿no? Pero digamos, a la ciencia básica no se le estimula, se le da un premio Nobel cada tanto, pero en realidad o se les paga salarios, salvo que a alguien se le ocurra que la universidad no es necesaria y quiera quitarle los salarios, cosa que suele suceder en algunos países. El tema es, uno de los problemas es ese, ¿cómo conceptualizamos a la inteligencia artificial? Porque hasta ahora no ha realizado ese salto de creatividad que podría transformarla en un inventor. Sí, por una mala concepción de los derechos de autor se puede considerar que crea obras, ¿no? Lo cual es muy discutible. Entonces, un poco el problema es que hay una parte protegida por derecho de propiedad, que el derecho de propiedad intelectual no soluciona, que es cómo protegemos la minería de datos. Porque en los derechos de autor existe el plagio, pero no hay un plagio de la minería de datos. Sin duda que si yo le pido un ensayo a uno de estos chats, ¿no?, lo va a hacer. Bueno o malo, pero lo va a hacer, ¿no? Ayer en una conferencia dada por una profesora brasileña por internet, ¿no?, por Zoom, pero la dio en español, le pedimos a Zoom que haga el resumen y lo hizo en portugués. Se dio cuenta por la tonada, no sé cómo se dio cuenta que era brasileño, el asunto es que lo hizo por internet. Entonces, sí hay un avance increíble, se usa esa minería de datos, pero los derechos de autor no protegen esa minería de datos. O sea que puede robar todas las ideas que quiera, todos los textos que quiera, ¿no?, como hubiera sido ideal que hiciera el ser humano, ¿no? Pero, digamos, usa bienes intangibles protegidos por derecho de autor, ¿no?, que no se los plantea, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa mucho el problema de la autoría de los resultados de la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual generalmente exige que haya un ser humano creador, ¿no? Y además, ese planteo de decir si la inteligencia artificial tiene derecho de propiedad intelectual, pues lo puede tener, pero no tiene registro de impuestos y por lo tanto no lo podría cobrar, ¿no? Y no tiene personería, digo, no. Sí me preocupa todos los otros aspectos, ¿no? Esos aspectos de cómo proteger la minería de datos, cómo ver, ¿no? Hay una obra, una novela de Kerr, donde en un edificio, ¿no?, hay un programa de cómputo que mide todo. Cuánto suben y cuánto bajan por los elevadores, a qué hora entra y sale la gente, etcétera, etcétera. Entonces tiene todo programado, ¿no? Todavía no se inauguró el edificio, pero tienen todo programado. Y el programa de cómputo se entera, ¿no?, que lo van a sustituir por otro programa, que no lo van a mejorar, sino que lo van a sustituir por otro que mejora. Entonces empieza a matar a todos los habitantes del edificio. Muy bien. Esa sí sería inteligencia artificial, ¿no? O sea, una creatividad, ¿no?, que permite matar a todos. Pero lo otro yo todavía no sé, ¿no?
Esos eran los comentarios. Bueno, muchas gracias. Interesante la reflexión. Sí, reconozco varias puntas para entrarle, pero me dan ganas de invitarle con un café y quedarnos a discutir todas ellas. Pero si les parece, hay algún tiempo hago una reflexión Y sobre algunos estamos aspectos. un poco apremiados, pero si Bien. querés... No, entonces hacemos... no sé si apelamos a tu capacidad Bueno, de voy a síntesis. intentar, sí, Muy cortito. porque ya deberíamos estar tomando café, hablando de café. Bueno, sí. Entonces, unos títulos nada más. Primero, tengo para mí que las condiciones cuantitativas, en términos generales, son tan importantes como las cualitativas. En biología no hay células de 1 centímetro, ni de 10 centímetros, ni de 1 metro. No hay en física átomos de 1 centímetro, de 10 centímetros o de 1 metro. Parece que todo debe encontrar cierta cota, porque una regla que ordena un estado de las cosas, para volver a las ciencias jurídicas, no necesariamente sirve para toda escala. Y a mí me parece que un elemento de todas las cosas interesantes que mencionaste es esto, es cuando ciertos actores ganan una relevancia y una magnitud que tiene un impacto que conmueve sistemas económicos y sistemas políticos, como lo hacen, por ejemplo, otras formas de privatizar el conocimiento o otras formas de privatizar las conversaciones o las interacciones entre miembros de una comunidad, como son las redes sociales. Entonces, los niveles de impacto merecen muchas veces atención en particular. Eso con respecto a... Es una gran capacidad de síntesis. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Guillermo. María. Bueno, yo Muy breve. te quería así, muy breve, brevísimo. Yo trabajé con Eliseo Verón. Y Eliseo decía respecto de estos dispositivos comunicacionales que el problema es que el derecho no entiende que en la comunicación la regulación de los dispositivos que están reflejados en los comportamientos, es decir, en la recepción de los mensajes, es algo que excede al derecho. Este es el problema. Entonces, estas empresas están empoderadas en los dispositivos. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a suponer que pudiéramos regular el uso de esta información, el uso de los dispositivos o incluso los derechos de los usuarios? ¿Cuál sería tu propuesta de regulación? ¿A dónde? ¿En qué lugar regular esto? Sí, gracias, María. Eso es algo que me vengo Sí, porque el primero en guardar el secreto fuiste vos. Bien, no, es producto de que, por supuesto, no tengo una respuesta que esté a la altura de esa pregunta, a pesar que hace más de un año que le estoy dando vueltas a este tema, digamos. Y lo que me lleva inmediatamente a pensar que es necesaria la participación de los insiders, de los especialistas en esta tecnología, para que ellos mismos participen de esta regulación que le dé sustentabilidad a un sistema que, si no se encarga también, más allá de monetizar, de alimentar el stock de bienes comunes, va a tener poco futuro, porque vive de eso también ese dispositivo. Muy bien. Diego. Voy a tratar de ser muy breve y voy a plantearte de pronto un caso en concreto. Y va muy en la línea de lo que decía la doctora María. Hay unos bienes comunes que están allí y de la cual se nutre de la inteligencia, ¿cierto? Y es totalmente válido. Esa inteligencia hoy en día se habla de una inteligencia que genera nuevo contenido, la generativa. Entonces digamos que llegan nuevos bienes, y así se le puede llamar. Y dentro del concepto, por ejemplo, de una aplicación como ChatGPT, que es una inteligencia artificial donde tú bien lo dices, yo le asigno a través de un prompt que depende del ser humano, la calidad al final casi que de lo que te entrega dependiendo de lo que tú le coloques al prompt. No sé cómo te podrías de pronto visualizar la siguiente propuesta, porque la más sencilla es decir no, y el autor es un ser humano siempre y nunca le vamos a conferir derechos de autor a una inteligencia artificial.
pero no sé cómo te viene de pronto pensarte que los desarrolladores de ese software, que decía ahorita el doctor Rafael, digamos, seamos nosotros 4 los desarrolladores y que a nosotros nos den el derecho moral sobre ese software, o sobre esa inteligencia, si fuera una creación realmente de nosotros. Y máxime cuando estamos hablando de que ya se volvieron los lenguajes de programación, también en Colombia se volvieron obras. Entonces digamos que desde esa vertiente podríamos proteger esa autoría desde el concepto moral de la inteligencia artificial, no de lo que entregue ella, sino de la creación de la inteligencia. Y que lo que entregue, que es lo que a veces es objeto de discusión, pudiese tener dentro de la titularidad que asumimos, digamos en el caso de ChatGPT es OpenAI, ese digamos como la persona jurídica titular, pudiese a través de un usuario que hiciera una compra de un paquete, pudiese hacer una sesión para la explotación económica. Como están los dos ejes, el eje moral, que sería para los 4 desarrolladores de la inteligencia artificial, protegida como una obra, digámoslo así, con la discusión que se tiene, pero protegida como obra, y que el beneficio económico, pues al ser esto una obra por encargo que seguramente nos hicieron a nosotros 4, que el beneficio económico para el usuario que paga por recibir ese resultado, porque sabemos que muchas son gratuitas, pero nos limitan. Porque cuando tú quieres hacer no sé, ellos te dan unos créditos y cuando ya te agotan los créditos, te dicen, ¿por qué mejor no te suscribes a un paquete premium? Y entonces tienes que pagar y pagar y pagar. No sé si podríamos tratar de encontrarle un punto intermedio a esto. Al no rotundo de que no es un autor, no es un ser humano, y de pronto a pensarnos, démosle el derecho moral a los desarrolladores de la inteligencia artificial y pensémonos para el componente patrimonial en una sesión donde solamente el titular, la persona jurídica o natural propietaria de la inteligencia, que ya le pagó a estos 4 desarrolladores, pueda hacer una sesión total o parcial de esos derechos patrimoniales para que ese usuario suscriptor pueda hacer uso de ella en el mercado. Bien, también encuentro varios aspectos en tu pregunta. Voy a intentar. El primero, en cuanto, si comprendo bien, Diego, cómo se verifica la apropiación de la creación del dispositivo. Eso está en discusión incluso en los Estados Unidos, porque ustedes saben que hay presentada un proyecto de ley desde fines del año pasado en ese país que busca la revisión, la restauración, dice el título de ese proyecto de ley, del status quo previo a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que, como hacías referencia, Rafael, pone un relativo valor en la innovación a nivel de los software, y yo quisiera ver cómo eso se resuelve. Pero si ignoramos esta situación política, yo diría que eso está bastante resuelto en cuanto a la apropiación de la creación del dispositivo. En cuanto a lo producido por el dispositivo, bueno, con respecto al autor, algunas jurisdicciones ya han tenido definiciones. Europa hace unos pocos meses definió claramente que tiene que haber una contribución relativamente baja para que todavía un autor que hace uso de herramientas como la que vos mencionas todavía pueda ser el titular de un derecho de autor. Eso también es una discusión que forma parte de esas respuestas a las preguntas que compartíamos en el anteúltimo slide. Finalmente, en cuanto a si entendí bien la última parte, la posición que nosotros, que somos los titulares de esa tecnología en tu ejemplo, ¿cómo vamos a monetizar ese secreto que construimos a partir de nuestro aprovechamiento de los bienes comunes? ¿No? ¿Puedo resumir en eso tu consulta? Bueno, ahí valen las generalidades que mencionaba Sol, que valen para todas las tecnologías, para los aspectos del secreto. Con toda la dificultad que eso significa cuando es en el lenguaje humano, pero con todas las facilidades que este dispositivo encuentra. Porque el leaking, la pérdida del estatus de secreto de esta información,
no recibe, no es de la misma calidad que es en el caso del conocimiento en la cabeza de un humano o en la cabeza de un equipo de investigación, donde divulgaciones por accidente ocurren tarde o temprano. En este caso la posición es mucho más cómoda, mucho más confortable para ofrecer servicios especializados, como los que creo que vos hacías referencias, a un precio especializado seguramente. ¿Contesta eso tu comentario? Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿En qué momento el programa de cómputo deja de ser un pincel? Sí, lo que tú decías, el nivel de creatividad que tiene que tener el pincel para que yo no sea yo el autor. O sea, porque en definitiva la inteligencia artificial es un pincel especializado, es un pincel de mucha calidad, pero sigue siendo un pincel. Bueno, muchas gracias a todos los expositores, un aplauso. Ahora los invito a que tomemos un café. A los que nos siguen por streaming, lamentablemente no tenemos delivery. Y luego del café vamos a tener una mesa redonda muy importante que con la gente del Instituto Max Planck sobre los avances de la investigación del Smart IP, que es un proyecto, como van a poder apreciar, muy interesante. Bueno, nos vemos luego.